Domingo 19 de octubre. Hermanos, es una bendición el saludarle y compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el 29º domingo del tiempo ordinario. O sea, este es el domingo 29 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Estamos pues a solo 5 domingos para cerrar este ciclo litúrgico, ¿verdad? Y continuar allá por exactamente dentro de un mes y una semana, o sea, 5 semanas, el compartir ya el inicio de Adviento. Déjeme contarle también que este día se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUM, como se le conoce, ya que esta celebración comenzó pues en el año 1926, o sea, hace 99 años. Por eso es que hoy se celebra la jornada número 99 de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra el penúltimo domingo de octubre. Creo que esto pues nos motiva, ¿verdad?, a ser misioneros, a llevar la palabra, a compartir el mensaje. Cuando hablamos de misión, nos imaginamos ir a esos pueblos o países donde la palabra no se predica, pero ¿por qué no comenzar a veces en la familia, a veces en las personas con quienes compartimos, en los compañeros de trabajo, etcétera, con quienes podemos nosotros compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios? Y este es un esfuerzo, fíjese, encaminado a esas acciones. Por eso, gracias a todos los que reciben este audio, no me cansaré de agradecerles y obviamente pues gracias por quienes lo comparten. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuando, hermanos, con las enseñanzas que el Evangelio de San Lucas nos presenta, hoy corresponde para leer los primeros versículos del capítulo 18. Y es interesante cómo hoy la palabra de Dios va a rondar en torno a la insistencia en la oración y obviamente la efectividad de esta misma. Hemos hablado en muchas ocasiones cómo la oración, hermanos, debe de ser siempre ese alimento, ese combustible, debe de ser esa fuerza para seguir adelante, ¿verdad?, para poder nosotros recibir de Dios esa respuesta. Hoy corresponde a los primeros 8 versículos y el texto nos dice que Jesús, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les va a presentar una parábola. Debo recordarle que para los discípulos era nuevo el tener ahora que practicar la oración como una acción o como un hábito de la comunión con Dios. Digo era nuevo
Porque los discípulos, pues ellos conocían lo que era el judaísmo, y el judaísmo no practica la oración. Ellos obviamente leen ciertos textos, ciertos versículos de la Biblia, y eso es lo que consiste. Ellos obviamente a eso le llaman el rezo o el rezar, ¿verdad? Pero para ellos pues el término orar no es un término muy conocido. Eso era para los discípulos, pero ahora Jesús, que ya les ha enseñado cómo orar cuando les dio la oración del Padre Nuestro, ahora les va a decir que es necesario orar, pero también orar con insistencia, orar siempre y obviamente sin desfallecer. Esto, hermanos, creo que el mismo texto nos va a explicar las razones por las cuales Jesús dice que es necesario orar sin desfallecer. Y qué mejor manera de enseñarlo a través de una parábola, la cual se conoce como la parábola del rey injusto y de la viuda pobre, ¿verdad? Entonces vemos cómo se nos presenta que en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero en esa misma ciudad vivía una viuda quien insistentemente acudía a este rey, ¿verdad?, para que él le hiciera justicia. Pues ella le decía: hazme justicia contra mi adversario. Quiero recordarle, hermano, que obviamente el rey pues era un hombre que no conocía de Dios, y por no conocer de Dios poco le importaban las necesidades que estuviera pasando aquella mujer viuda. Pero esta mujer no solamente tenía una necesidad, esta mujer tenía varios problemas. El primer problema, perdón lo que voy a decir, pero era cierto, el primer problema que tenía encima era ser mujer. Y digo el primer problema porque ya al ser mujer, ella por sí misma no podía pedir nada. O sea, la mujer adquiría valor cuando estaba respaldada por un hombre. Pero esta mujer era viuda, entonces no tenía el respaldo de ningún hombre. Ahora, el estado de viudez, hermanos, era una situación muy difícil en el siglo I y en ningún momento se compara con el tiempo de hoy. Porque una viuda, fíjese, solo tenía 3 opciones. Una mujer al quedar viuda tenía 3 opciones. Primera opción, volverse a casar. Esa opción parecería que era la más fácil. Sin embargo, no era la más fácil, porque se tenía que casar con un familiar directo del difunto esposo, o sea, con un hermano o con, de repente, pues, algún cercano como un primo hermano. Pero si no habían hermanos, mucho menos primos hermanos, esta mujer no se podía casar con cualquiera, ¿verdad? Ella tenía que permanecer viuda. Ahora, esa acción entonces vimos que ya era difícil, ¿verdad?, el poder hacerla. La segunda oportunidad que ella tenía, o la segunda opción que ella tenía, era que sus hijos le dieran el sustento. Pero esto era bastante complicado también, porque un hijo adquiría la mayoría de edad a los 30 años. Entonces, si quedaba viuda antes que sus hijos cumplieran 30 años, obviamente aquellos hijos eran menores de edad y no tenían en ningún momento ellos facultad para representarla. Y la tercera opción que tenía una viuda era vivir de la mendicidad, o sea, vivir pidiendo limosna. Por esa razón es que vamos a ver que uno de los proyectos que la iglesia primitiva tomó fue encargarse de las viudas,
¿verdad?, para darles su alimentación. Eso fue un proyecto que el libro de los Hechos nos presenta, ¿verdad?, cómo los apóstoles reunían fondos y le daban el alimento a las viudas, ¿verdad?, pero por esa situación. Pues esta mujer obviamente acudía al rey y le decía: hazme justicia contra mi adversario. No se nos dice cuál era su necesidad, pero sí se nos dice que frecuentemente ella iba al rey. Es ahí donde dice que el juez, no le hacía caso. Pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Oiga, el mismo juez está reconociendo que él no teme a Dios, que él no le teme a los hombres. O sea, no hay razones morales, sociales para que él se sienta motivado a ayudar. Pero sí hay algo que lo ha motivado y es el clamor insistente de esta viuda. Cómo esta mujer insistentemente le decía: hazme justicia contra mi adversario. Y es por eso que él dijo: aunque yo no temo a Dios ni a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta mujer, voy a hacerle justicia para que ya no me siga molestando. O sea, notemos cómo la insistencia de esta viuda hizo que el juez pudiese ayudarle en aquel caso que ella tenía pendiente. Ahora, dicho esto, ahora viene cómo el Señor va a exhortar a sus discípulos a la luz de esa enseñanza. Dicho esto, Jesús les dijo: si así pensaba el juez injusto, ¿verdad?, si eso pensaba el juez, que como ya dijimos, no temía a Dios ni a los hombres, si él dijo: miren, ya me cansó escucharle, ahora yo voy a responderle. Por eso dijo el Señor: ¿creen ustedes acaso de que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y noche? ¿Creen que los hará esperar? O sea, la respuesta, hermanos, rápidamente uno la entiende, ¿verdad? Porque Él dice: si ese juez injusto pensó en ayudarle a esa viuda, ¿cuánto más el Padre no nos va a bendecir cuando nosotros buscamos esa gracia? Por eso, si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes, les dijo el Señor, que Dios los va a hacer esperar? Claro que no. Él va a responder rápidamente. Él va a responder. Y por eso, hermanos, es que es necesario, mire, que nosotros tengamos el hábito de la oración. Este día, de hecho, yo le invito para que usted vaya a la Eucaristía dominical y verá cómo las lecturas van en torno a ese efecto, es el poder de la oración. Claramente se nos va a presentar cómo tenemos que orar unidos, tenemos que orar con insistencia, tenemos que orar verdaderamente como familia, tenemos que estar conscientes que solos no podemos y que la oración es la herramienta que el Señor nos ha dejado. O sea, en todos esos elementos, la oración viene a suplir verdaderamente una necesidad plena dentro de la comunión con Dios. Y es necesario hacerlo, hermano, porque vivimos en tiempos difíciles. Hoy en día, usted sabe, todos quieren algo rápido, ¿verdad? Todos, ya la gente no tiene tiempo para esperar. Hoy andamos corriendo y hoy todo lo queremos light, ¿verdad? Todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos fácil. Pero se nos olvida que en el trato con Dios
debemos nosotros de insistir para que el Señor pueda hacer la obra en nuestras vidas. Ahora, esa insistencia deberá pasar por estar nosotros cumpliendo la palabra, cumpliendo, verdaderamente mostrándole a las personas el poder de la oración. Y por eso es que el Evangelio de hoy termina cuando dijo el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, dijo, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Y esta pregunta hoy es para que nosotros le demos respuesta. Cuando venga el Señor, va a encontrar fe. Acá dice sobre la tierra, pero ¿por qué no personalizamos esa pregunta? Cuando venga el Señor, ¿va a encontrar fe en mi vida? O sea, ¿en verdad estoy sirviéndole a Dios con fe? ¿O simplemente soy una figura para que me vean, una figura decorativa en la iglesia? También preguntémonos si cuando venga el Señor va a encontrar fe verdaderamente en nuestra familia. Si como familia estamos buscando de Dios. O sea, preguntémonos, ¿verdad? Esa pregunta, cuando venga el Señor, entonces va a encontrar fe en nuestra familia, en nuestros amigos. O sea, les contagiaremos nosotros. Por eso dijo el Señor: ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Y hermano, yo quisiera decirle que sí. Pero también creo que hay que ser bastante honesto, ¿verdad? Mucha gente lastimosamente no quiere tener una comunión con Dios. Muchas personas andan enfocados en tantas carreras que muy poco tienen a veces para acercarse a Dios, humillados. Muy poco a veces nos esforzamos porque la fe verdaderamente pueda crecer. Por eso yo le animo para que en este día que se cumple justamente el Domingo de las Misiones, podamos nosotros evangelizar, hermano. Podamos nosotros trabajar para que el Evangelio sea anunciado, para que la palabra sea compartida. Pero esa es una labor que debemos de realizarla y de comenzar ya, porque hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Hay tanta necesidad. Y lo más peor, fíjese, es que hay necesidad, pero a veces la persona no identifica toda la necesidad que tiene. Por eso creo que esa pregunta con la cual termina el Evangelio de hoy es en verdad muy importante que nosotros demos respuesta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Quiera Dios que sí, porque de esa manera estaremos creciendo en nuestra comunión con el Señor. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, llenándonos de su gracia y respaldando nuestra obra. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.